Nosotros siempre conocemos como cristianos que andamos por fe, no por vista. Entonces decimos siempre, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Hablamos de una visión espiritual, ¿no es cierto? Cuando digo no ando por vista, sino por fe, sea mis ojos están viendo. Sin embargo, también hay algo que es la parte espiritual, esa parte espiritual que yo dije, bueno, a veces somos miopes en la espiritualidad. No somos ciegos. La fe no es ciega, pero sí podemos ser miopes. Y la miopía, pues obviamente es algo que tenemos algunos de nosotros, ¿no es cierto? Yo me sonreía el jueves pasado, creo, aquí viéndolo a Danielito, ¿no es cierto? No sé si se dieron cuenta, Daniel vino sin lentes y quería mirar el monitor y se hacía lo más chino que podía, ¿no es cierto? Y no podía, porque no trajo sus lentes. Y así nos pasa, cuando uno no trae los lentes, uno no ve bien y uno tiene que acercarse para ver porque no ve bien de lejos, es la miopía. Y yo traje aquí un ejemplo en una historia muy conocida, que es la historia de David y Goliat, que es una historia que todos conocemos, que todos sabemos, y solo quiero entrar un poquito en el contexto de esta historia para al final terminar diciéndote el mensaje que considero que Dios ha puesto para ti en esta noche. Nosotros conocemos esta historia y ha sido una historia que durante millones de años, esta historia ha traído inspiración, la vida de David, ha servido para motivación. Incluso yo lo he escuchado en gente que no es cristiana, dentro del ámbito que no ser cristiano, como una historia motivadora, la he escuchado así. El contexto todos conocemos, creo yo, los filisteos, que era una nación poderosa, muy fuerte, estaba invadiendo al pueblo de Israel y estaban en orden de batalla, ¿no? Esa era la historia, estaban en orden de batalla, Israel versus una nación poderosa que son los filisteos. Y de un lado, ¿no es cierto?, llega un momento en que dicen, bueno, se presentan frente a frente y sale de un lado Goliat, que todos conocemos, y sale del otro lado un pastor de ovejas, que es David. Y las características de este David en toda historia siempre nos dicen que es un joven valiente, es un joven decidido y que tiene profundo amor por su pueblo y por Dios. La fidelidad es algo indudable en David, lo demuestra cuando él es ungido como rey. Y siendo rey nunca se atrevió a destronar o sublevarse o hacer un golpe de estado, que está de moda esta palabra últimamente acá en Ecuador, hacer un golpe de estado contra el rey Saúl. Era un hombre fiel, su fidelidad al pueblo, su fidelidad a Dios. También era un hombre de coraje, nunca tuvo miedo de enfrentar a Goliat, nunca lo ves en algún momento teniendo miedo. Vivió muchas cosas y siempre un hombre muy valiente, una persona muy valiente, y sobre todas las cosas obviamente su fe. Una fe inquebrantable en Dios, confiaba en Dios para todo lo que él hacía. Como te digo, no me detengo mucho en esto porque eso realmente solo es la introducción. Por el otro lado estaba Goliat. Ese era el desafío. Ahí estaba Goliat al frente, un tipo que se dice que posiblemente medía más de 2 metros, otros dicen 2 metros, pero con que mide 1,90 m uno ya le mete miedo, hombre, ya, olvídalo. Yo tengo amigos que, ¿no es cierto? Yo siempre digo, son de mi oreja para abajo, yo no tengo problemas. No tengo problemas, o sea, pero a veces te presentan a alguien que lo ves grande. No sé si acuerdan ustedes, aquí tenemos a Christopher, si no se va el nombre, es un americano que asiste acá, que asiste a la iglesia, recién van a presentar a su hijo. Se casó aquí. El hombre mide, Lincoln, mide 2,15 m. Y dice, tranquilo pastor, le voy a presentar a mi mamá. La mamá medía 1,90 m y no sé cuánto. Imagínate, ¿sí? Y ahora se casó con una ecuatoriana y yo algún rato le voy a hacer la broma, estoy esperando encontrármelo, porque consiguió un llavero. ¿Sí? Y todos podemos al lado de él sentirnos así. Entonces es increíble cuando llegaba a consejería, primero habló conmigo, luego con la pastora. Pero él cuando va a entrar, pues obviamente, como decimos los lojanos, entra para adentro, ¿no es cierto? Cuando va a entrar a la oficina, es bien simpático verlo cómo agacha la cabeza, porque el dintel de la puerta obviamente no pasa. Entonces él tiene muchas cosas así. Entonces, cuando uno ve ese tipo de personas, uno dice, wow, o sea, es increíble ver ese tipo de gente. Y acá el mundo sabía que Goliat era un tipo que medía más de 2 metros, muchos dicen que cerca de los 3 metros. La armadura, solo la armadura, su parte de la coraza, 1,500 kilogramos, es pesadísima. 150 kilogramos, ¿sí? Y este hombre los asustó tanto a todo el pueblo
que dice la Biblia que durante 40 días él se paraba al frente, 40 días. A todo el ejército de Israel desafió y nadie se movía viendo el tamaño, viendo el porte de Goliat. Sí, o sea, eso es realmente... uno con el tiempo aprende que muchos de los grandotes realmente solo son porte, ¿no es cierto? Hay pequeñitos que pelean muy bien, pero este Goliat los detenía. Se paraba de frente y nadie se podía mover. Obviamente David tuvo que tener una estrategia. O sea, siempre debemos enseñar eso. No solamente es el hecho de tener fe, tengo que hacer algo, tengo que tener estrategia. Tú quieres salir adelante, eso que decimos a la gente. Usted puede decir, Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Pero ¿qué estás haciendo para ese trabajo? Entonces uno dice, yo quiero mejorar en mi trabajo. Bueno, de pronto te estás preparando para tener un título, tener un curso. ¿Qué estamos haciendo? Entonces David tenía su estrategia y lo que conocemos todos, le quisieron dar un molde que era la armadura de Saúl. Él no la aceptó. Y su estrategia se basaba obviamente primero en la confianza en Dios. Creo que eso lo hemos visto muchas veces. Y tuvo que elegir armas. Como decía yo, una elección de armas. Tampoco es que fue con las manos. Tampoco es que David se paró frente a Goliat y dijo, en el nombre de Jesús, espíritu de Goliat, ahora sales contigo, te enmudezco, te callo. No. O sea, sería una locura, ¿no?, que hubiese hecho eso. Sí, pero él cogió y tuvo, como todos conocemos, cogió las piedritas, cogió la onda. Eso habla de la parte práctica siempre. Dios es un Dios que nos da la fe, nos da la confianza, pero siempre tengo que hacer algo. Es lo que le digo a la gente. La gente a veces oramos, Señor, sáname, sáname, sáname. ¿Y qué te parece si, por ejemplo, yo vengo aquí y digo, Señor, sáname, cúrame de la diabetes, cúrame de la hipertensión, y se termina el culto y me voy a comer unas 3 libras de papas fritas con 4 litros de mayonesa? Entonces, estamos en drogas, digo yo. No está bien, o sea, no puedo hacer eso. Entonces yo puedo decirle al Señor, pues confianza en Dios, tengo que tener una estrategia, eligió las armas David y por último, pues siempre tuvo una confrontación directa. Siempre iba a los problemas directamente a tratarlos. Como decían nuestros abuelos, al toro se lo coge por los cuernos, así decían, ¿sí? Directamente. Entonces David tenía eso y David pues obviamente logró la victoria, como todos conocemos. Cogió la piedra, ¿no es cierto? Lanzó la piedra y lo que se logró fue un triunfo que era inesperado. Inesperado para todos, menos para David. David ya sabía que él iba a ganar. Todos eran los que estaban pensando, wow. Yo ayer no me reía de los de la liga, sino que yo tuve la oportunidad, así por esas coincidencias, prendí la radio en el carro y 2 comentaristas decían, uy, no, la liga, el día anterior al partido, frente a Lanús de Argentina, y uno de los periodistas dijo, no, la liga, por lo bajito, 5-0, 5-1, gana la liga. Entonces ellos estaban esperando que la liga gane. ¿Qué fue lo que pasó? La liga perdió 2-1. Entonces la gente espera cosas, y obviamente David era el que sí esperaba, pero todos no esperaban su victoria. Y eso es algo que, mi hermano precioso, te puede suceder a ti y a mí. La gente puede esperar de ti muchas cosas. La gente puede esperar fracasos de ti. Está diciendo, no, de ley le va mal. O también puede decir lo contrario, no, es que él es super pilas y de ley le va bien. Pero David no tenía en cuenta eso. Lo que él tenía en cuenta era su fe, su confianza en Dios, que obviamente le otorgó la fuerza y el valor para vencer al gigante. ¿Y qué tiene que ver eso todo con la miopía, mis hermanos preciosos? Bueno, hay las lecciones aprendidas. Yo creo que sí es bueno recordar la valentía que Dios le dio, la humildad, porque en todo tiempo reconoció que es Dios. Nunca asumió y dijo, yo soy valiente, soy el guapo del barrio. No, él dijo, Dios me dio la fuerza, en Dios está todo, esa fe de Dios. ¿Y dónde está la miopía espiritual? Bueno, ahora sí, dile a tu vecino, empieza el sermón, dígaselo. Ahorita se empieza el sermón. Todo esto fue introducción nomás. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Toda tribulación tiene que llevarnos a un peso de gloria. Hay un propósito con las tribulaciones. Dios no es un despiadado. Yo siempre, y te estamos haciendo hincapié desde hace rato acá, tenemos un Padre bueno. Y si mi Padre es bueno, quiere que me vaya bien y tener buenas cosas.
Entonces, incluso en las tribulaciones dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El 18 dice, no mirando nosotros, y aquí viene, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es decir, ¿cuál es mi actitud frente a las tribulaciones? Yo puedo ver los problemas, puedo ver las angustias, puedo ver la escasez, puedo ver que no tengo trabajo, puedo ver todo lo que está a mi alrededor, y lo que me está diciendo aquí, no miremos las cosas que se ven. Si yo estoy en tribulación, yo puedo fijar mi mirada en todo lo que me está pasando y me olvido de ver lo que no veo. Si no dice las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo creo que esta cosa es algo que uno debe aprender de David, porque nosotros siempre hemos escuchado que David pudo ver espiritualmente que lo vencía el gigante. Vencía a Goliat. Él espiritualmente vio eso y pudo ver que él tenía una victoria. De hecho, todos conocemos esta parte cuando empieza la pelea primero fue verbal, fue palabra contra palabra. Goliat empezó a querer humillarlo, a bajarle, a pararle el carro a David. Le dijo, ¿y quién es este mocoso? Así dice mi traducción. La otra dice muchacho. ¿Y quién es este pobre mocoso? ¿Acaso yo soy como un perro que ha salido aquí con palos, con no sé qué? ¿Qué te pasa, pues? Pedazo de retazo, ¿no es cierto? ¿Ah? Es así, hubiese dicho, si hubiese sido lojano, ¿no? ¿Sí? Y este flaco, irquio, geriento, ¿qué es, pues? ¿Y qué contestó David? David contestó, dijo, hey, tú vienes contra mí con lanzas, con todo eso, pero tú has desafiado no a mí, sino al Dios viviente y a su ejército. Y esta misma día tú caerás en mis manos. Venga acá, y aquí viene la enseñanza. Cuando nosotros tenemos un problema, mis hermanos preciosos, pueden suceder dos cosas, dos situaciones. O mis ojos se fijan en el problema y no veo las cosas eternas, y eso sería una ceguera. Pero la miopía también me impide ver más allá de lo que Dios puede, o sea, me impide ver todo lo que Dios puede hacer. Yo me enfoco en esto. Entonces imagínate, yo quiero que tengas esta imagen en tu cabeza. Se pone el batallón de Israel, se pone el batallón de los filisteos, sale Goliat. Y Goliat cegó a todo el ejército de Israel, a todo el ejército de Israel. De manera que todos los ojos del pueblo de Israel estaban en Goliat. Y los enmudeció. Yo le decía una vez, Goliat los convenció tanto que les dijo, a ver, saquen uno y peleemos. ¿Y por qué tenían que hacerle caso a Goliat? No había necesidad de hacerle caso. Enemigo es enemigo. ¿Por qué no cogieron allá con todos los arqueros y digan, qué gigante ni qué gigante? ¿Quién dice que vamos a hacer lo que tú digas? Dispárenle. Pero nadie lo hizo. Se enmudecieron, se quedaron fríos y solo lo que tenían en su cabeza era un gigante. Y cuando tú te acuerdas de la historia, viene David. David no vio al gigante, él ve a Dios. Y vio al gigante derrotado. Y cuando lo empiezan a preparar a David, todo el mundo empezó a prepararlo para que pelee contra el gigante. El rey había dicho, a ver, aquel que se enfrenta contra el gigante va a tener una recompensa. Primero, va a estar libre de impuestos. Ya había el SRI en aquel entonces, mis hermanos. Va a estar libre de impuestos durante toda su vida. Segundo, le voy a dar la hija del rey. Mi hija la voy a dar en matrimonio. Y tercero, va a vivir en mi casa, en el palacio, durante todo ese tiempo. Entonces, pese a eso, nadie vio eso. David ni siquiera vio la promesa realmente. Él veía al gigante en el suelo. Y cuando lo empiezan a preparar a David, le dijeron, ponte esto, tienes que hacer eso. Yo me imagino la gente diciendo, verás, éntrale así, éntrale cocinado, porque para habladores somos campeones. ¿Sí o no? Para decir, así debió haber hecho, así harás, verás. ¿Y por qué no vas vos si tanto aconsejas? ¿Ah? ¿Sí o no? Si tanto estás aquí dando consejos, pues, hazle vos. Saúl decía, ponte mi armadura, verás que el otro es gigante, vas a ir con la armadura. ¿Y por qué no fue él? Entonces la gente empezó a enfocar eso. Pero David
tú y yo podemos estar en un problema cuando empezamos a fijar nuestros ojos en los problemas. Y a veces nos fijamos tanto que no nos damos cuenta, mi querido hermano, que aquí atrás hay un eterno peso de gloria. Detrás del gigante no solamente había la victoria del pueblo de Israel, había gloria. Gloria. Está la gloria de haber vencido al gigante, que hasta hoy nunca se deja hablar de David y Goliat. Fue tan gloriosa la victoria que tuvo David, que yo te digo, en cualquier parte, en el ámbito cristiano, no cristiano, tú hablas con cualquiera, dices, ¿conoces la historia de David y Goliat? Sí. David no solamente miró un gigante caído, David podía mirar la gloria que había detrás. Nosotros empezamos en la miopía espiritual, mis hermanos. Tú tienes un problema y tú te enfocas en vencer en ese problema y estás enfocado en eso y tus ojos están en eso y lo estás haciendo bien. Estás orando, estás ayunando, pero no te estás dando cuenta, o no nos estamos dando cuenta, que detrás de ese problema hay una victoria gloriosa para tu vida. Más allá de simplemente superar eso. Mira, aquí está el asunto. Todos miraban al gigante, se dejaron convencer del gigante, y David dice esto. Escucha esto, aquí está el secreto del asunto. Dice, 1, lo vio al gigante: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Cómo lo miraba el gigante? Vencido. ¿Qué querían todos los del pueblo de Israel? Vencer al gigante. David vio más allá: y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Él no solo vio al gigante caído, él vio todo ese ejército de miles de filisteos, los vio derrotados. Cuando yo tengo miopía espiritual, mi hermano precioso, yo empiezo a enfocarme en un problema. El problema está metiéndose en mi vida, el problema me está dominando y yo solo me enfoco en vencer en ese problema. Y no me doy cuenta que el poder de Dios no solamente va a tumbar al gigante que está ahí, sino que te va a librar de todos y cada uno de los problemas que tú tengas. No importa el tamaño de quien se te ponga al frente. Se nos enfoca una cosa en la cabeza y estamos metidos, y a veces la gente ni siquiera duerme por ese problema que tiene. Y empiezas a orar por ese problema y está bien. Como te digo, mi hermano precioso, no te estoy diciendo que está mal. Está bien que ores por ese problema, que ayunes por ese problema, que combatas ese problema, pero no puedes ser un miope espiritual. Tienes que ver que detrás de ese gran problema hay una victoria gloriosa con cada uno de tus problemas, con cada una de tus necesidades. David lo vio, dijo: mira, gigantito Goliat, hoy Dios te entregará en mi mano. Y no solamente a vos, sino a toda esa sarta de vagos que están atrás tuyo. Todos esos me los bajo hoy. O sea, David no fue solamente, yo quiero que entiendas eso, David no bajó, dice, me voy a dar contra Goliat. No, yo vine a darme contra Goliat, y una vez que lo quite a esta, me doy con los miles que están atrás. Y a todos Dios los ha entregado en tu mano. No importa el problema que estás pasando, no importa qué tan grande sea, no hay un solo problema que Dios no puede entregarte en tu mano, por más grande que sea. Pero tu mirada tiene que estar puesta en lo que no se ve, en el Dios vivo, en el Dios viviente. Y ese Dios no solamente hará que tu problema caiga, sino que cada una de tus necesidades, hasta la más pequeña, sea suplida por Dios. Así que tú tienes que estar convencido de eso. Decir, aquí tengo un problemota, tipo Goliat, y ese Goliat lo voy a tumbar. Y no solamente a él, sino a todos los demás problemas que están detrás de él. Todo hoy cae en el nombre de Jesús. Ese es el principio. A veces somos miopes, como te decía, y Dios quiere traerte hoy a colación esto. Así que te voy a invitar que te pongas de pie, por favor, ahí donde estás. Pastor, ya acabó el sermón. Sí, no es el culto del domingo. Cierre sus ojos un ratico ahí donde está. Solo tú eres grande, habitas la eterna.